Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Antes de nadie, antes de que usted conozca la estratagema que cuajaron o que elaboraron de últimas horas, francamente. ¿Por qué se sentó donde se sentó y por qué tuvo que ir a ocupar un sitio? Feo traerlo a colación, pero yo trabajo para la gente, para la audiencia, y vale la pena que todo conozca por qué se ha ido abusivamente el doctor Montúfar a sentarse en esa silla y el otro que no parece que no lo quiere, dice, un ciudadano común y silvestre que le manda atrás a donde está todo el público, y no era así. Hay una explicación procesal que me gustaría usted tenga la bondad de ser el encargado de relatarle a la ciudadanía que nos está escuchando. Me parece importante este punto. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Un gusto poder estar, compartir con Paulina y con el asambleísta Yepes esta conversación. No, lo que ocurrió ayer fue quizá un incidente, pero que muestra una realidad, y esa realidad es que el fiscal Vaca Mancheno, y lo tengo que decir con absoluta frontalidad, está muy nervioso, tiene mucho miedo a que exista una legítima presión sobre lo que él tiene que hacer y le corresponde como fiscal, en función de llevar a cabo las diligencias y llevar a cabo una investigación que permita llegar a la verdad. Y parece que todo lo que sale de ese libreto, que yo no estoy seguro, mejor dicho, estoy casi seguro que no proviene solamente de él. ¿Quién cree que construyó ese guión? Evidentemente aquí hay una enorme presión política, hay una enorme demanda o exigencia de protección. ¿Desde Europa? Yo creo que no solo desde Europa, sino desde muchos otros lados, pero que no hacen que en este momento la ciudadanía, y al menos yo lo digo de manera frontal, tenga ninguna confianza en la forma como está llevando a cabo este proceso el fiscal. Y creo que ayer lo demostró. Para mí ayer Jorge Glass tuvo dos abogados, el abogado Franco y el abogado Vaca Mancheno. Es increíble, porque vamos a decir que y Paulina, que es una gran jurista, va a desarrollar posiblemente el tema. El delito de asociación ilícita es un delito dentro de la tipificación penal, no quizá el más grave. Yo le traté de pecado venial. Pero es un delito, es decir, que el vicepresidente de la República sea vinculado por asociación ilícita no es menor cosa para un país, no es menor cosa, es una cosa muy grave, extremadamente grave. Es decir, fíjese, yo soy profesor universitario y si alguien a mí me dice en la universidad y me vincularía a un proceso por asociación ilícita dentro del ámbito en el que sería gravísimo. Ese momento yo tendría que renunciar, ese momento yo estoy fuera de la universidad, como a cualquier persona le ocurriría. Pues resulta que aquí al vicepresidente del país, de la República, le vinculan por asociación ilícita, que insisto, es un delito menor dentro de un conjunto de otros delitos que están en este contexto. Y es como que realmente no pasó nada. Y fíjese, porque a veces las anécdotas son importantes. ¿Como que le han importantes. otorgado un galardón, dice usted? No como que le han otorgado un galardón, pero fue increíble, Gonzalo, quienes estuvimos en la audiencia, cuando le toca controvertir al abogado del señor Glass, lo que hace es alabarle al señor Vaca Mancheno, al doctor Vaca Mancheno. Estaba con terno nuevo. Tanto así, Gonzalo, que se le olvida en el tiempo que él tiene que hablar, en su intervención, se le olvida de negar o de controvertir, insisto en esta palabra, el pedido de medidas cautelares que hace el fiscal. Al punto que después, cuando se reinstala la audiencia, pide la palabra el abogado del señor Glass, y ahí es donde él dice, ¿saben qué? Yo pido que esto no estoy de acuerdo. O sea, algo inconcebible. Pero yo creo que aquí en el fondo me parece a mí es que eso la ciudadanía tiene que conocer. Me parece que hay un mes en que dura esta instrucción fiscal
Y en ese mes, el señor Vaca Mancheno, fiscal general del Estado, tendrá que recibir toda la presión de la ciudadanía que está en busca de transparencia y verdad. Le guste o no le guste. Le guste o no le guste. Yo he firmado 3 denuncias penales en contra del vicepresidente de la República. Él no me ha llamado a reconocer la firma en una. Él no me ha llamado. Yo he insistido en 2 ocasiones para que me llame a reconocer la firma. Y lo estoy haciendo corriendo todos los riesgos, porque yo no tengo inmunidad. Mañana sí. Ayer no le gustó que estuviera sentado ahí, pero posiblemente cuando termine el proceso y a lo mejor declara que el señor Glass es totalmente inocente, no hay mérito para hacerle ninguna acusación, ahí sí me dirán dictaminará que mis denuncias fueron maliciosas y temerarias, ahí sí me tocará asumir toda la responsabilidad. Por supuesto que voy a asumir toda la responsabilidad, pero mientras eso ocurra, creo que el señor Vaca Mancheno tendrá y tiene que recibir toda la presión de la ciudadanía, porque él tiene diligencias importantes que cumplir para llegar a la verdad en este mes que dura la instrucción. Eso, Gonzalo, pero creo que lo de ayer, me parece a mí, fue realmente triste para una función judicial que yo creo que tiene todo el derecho. Yo pienso en los miles de funcionarios honestos que hay en esa función, de reivindicarse y que no pueden seguir siendo el instrumento del poder político, un instrumento dirigido a construir un régimen de impunidad. ¿Usted está de acuerdo con tanto la descripción, pero finalmente lo que tenemos que asimilar todos los ecuatorianos? Una acción judicial para muchos inverosímil, con dedicatoria a favorecer al señor vicepresidente de la República, porque sí me gustaría que usted tenga la bondad de incorporar su lectura para que la ciudadanía procesalmente se dé cuenta a qué asistimos del día de ayer, de qué hemos sido testigos. Paulina, bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Araujo. Don Gonzalo, muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo muy cordial aquí a César, al asambleísta Yepes y a todos quienes nos escuchan. Y pues bien, voy a retomar con un punto muy importante que ya lo dijo César, la presión de la ciudadanía sobre quien ejerce la acción penal, que es Fiscalía. Y esto se tiene que dar, ¿por qué? ¿Por qué tenemos tan mala suerte con los fiscales? Ustedes, los abogados, los juristas, los catedráticos, los defensores de verdades, que en este caso también somos los periodistas, no tenemos sino para conversar. La mala fortuna que le acompaña al país de tener autoridades en la Fiscalía General de la República muy cargados hacia los dueños del poder. Y esto viene de la mano justo con esto de la presión de la ciudadanía, ¿no? Porque en este tipo de delitos, que insisto, no es solo una trama que se está circunscribiendo al Ecuador, sino que todo esto de la corrupción política alrededor de Odebrecht es un problema regional. Curiosamente en Ecuador es donde no pasa mucho, pero sí sería querer tapar el sol con un dedo, intentar negar todo esta trama que ha afectado al dinero de todos los ecuatorianos, y de ahí deviene la presión ciudadana y el interés que todos y cada uno de nosotros tenemos porque efectivamente se haga justicia, pero ante todo los responsables reparen integralmente al Ecuador. Con esto, sí quisiera centrarme en lo que ocurrió el día de ayer, y qué bueno que ya César nos introdujo un poco, porque él estuvo con su presencia y pudo constatar qué es lo que ocurrió. ¿Usted cree que fue una víctima del seguimiento que se hizo ayer, o son gajes del oficio para Montúfar? Vea, en el Ecuador denunciar delitos parece que es la conducta peligrosa más bien, porque poner en conocimiento de las autoridades anomalías en cómo se ha usado el dinero de los ecuatorianos, tanto a César como a varios ciudadanos, ¿qué les ha implicado? Problemas. En vez del Estado estar agradecido y tomar los insumos que le dan para lograr encontrar la verdad, lo que se ha encargado es de perseguir. Pero ahora bien,
Asistimos, y desde que ha empezado a caminar estos procesos, por parte del oficialismo se llenan la boca con el debido proceso, que hay que respetar el debido proceso, que no hay pruebas, y le siguen dando ideas a instituciones plenamente válidas y que sin duda tienen que estar presentes y vigentes. Pero mire usted lo que ocurrió ayer. Resulta que a varias de las personas que también se les está procesando en este proceso, pues se les pide que les den prisión preventiva. Sin embargo, para el vicepresidente Glass, hoy ya lo podemos llamar al procesado Glass, a él sí le diferencian y le dicen no, de él voy a pedir solo prohibición de salida del país. Y se entiende que la motivación fue porque como tiene escoltas policiales y además es vicepresidente, no se iría. Pero bueno, tanto que se llenan la boca con el debido proceso, parece que se olvidan la igualdad de todos ante la ley, que es un derecho fundamental. Porque el hecho que el señor Glass sea vicepresidente ya lo diferenció primero cuando se necesitó la autorización por parte de la Asamblea y segundo, que el juez que está decidiendo es un juez de Corte Nacional. De ahí es la única diferenciación procedimental que tiene. Del otro lado, debe ser tratado como cualquiera de los otros procesados. No tiene ninguna otra corona, porque al fin de cuentas se lo está vinculando con el delito de asociación ilícita. Entonces aquí viene la primera sensación. La diferenciación que le hacen por ser vicepresidente ya fue en el procedimiento a seguir, pero en el tratamiento dentro ya de este proceso penal yo no logro comprender por qué no tuvo la misma vara con la cual midieron a los otros procesados. Vamos a un segundo punto, la situación de las medidas cautelares. Usted, don Gonzalo, nos estaba relatando ciertas medidas cautelares, pero esas no son todas. Esas solo son las que se llaman medidas cautelares personales, que buscan que la persona esté vinculada al proceso, es decir, no se escape. Pero hay otras medidas cautelares que se llaman medidas cautelares reales. ¿Qué finalidad tienen estas medidas cautelares? Que eventualmente lleguemos a una sentencia condenatoria, los responsables reparen al Estado ecuatoriano y para eso tengan los bienes suficientes para que luego no jueguen a ser las víctimas de que no tienen con qué reparar el delito cometido. Estas medidas cautelares, una de ellas, por ejemplo, es la prohibición de enajenar bienes. Y desde el punto de vista del derecho penal económico, que es el que cobija a estas conductas que se está investigando, de cajón las autoridades, más allá de garantizar que la persona no se escape, lo que buscan es que no esté haciendo con sus bienes flores, pues. Y qué curioso, Fiscalía ni siquiera se le ocurrió pedir una medida cautelar real. Lo cual, insisto, doctrinariamente y en la práctica procesal penal, en este tipo de conductas delictivas propias de la corrupción política y el abuso del dinero de los ecuatorianos, desde mi punto de vista es inconcebible. De ahí que muchas veces en el Ecuador estamos muy centrados en que quiero verle preso, que se vaya preso, pero vea, en estas tramas delictivas económicas sí es bastante interesante más bien garantizar que la persona o las personas que sean declaradas responsables después de que se inicie su juzgamiento per se, es decir, se actúen las pruebas de cargo y de descargo, devuelvan lo que se llevaron. Y yo creo que eso también, y con legítimo derecho, todos los ecuatorianos estamos esperando. Entonces, con el primer punto de que la igualdad de todos ante la ley, hay una lectura de que al parecer no es tanto y siguen teniendo reverencia porque uno de los procesados es el vicepresidente, cuando el discurso es que caiga quien caiga, pero en la práctica no es tan así. Luego también hay una deficiencia de la manera de garantizar una reparación integral y yo creo que eso también debería ser dicho. Y un tercer punto, y que a mí también me llama la atención, litigante en el ámbito penal como soy, pocos procesados, por no decirle ninguno, primero tendrían acceso a medios de comunicación para victimizarse.
Y segundo, siendo ya procesados, se atrevan a emitir comunicados oficiales dando su criterio personal de si le gustó o no la medida cautelar que le dictaron. O sea, con todo respeto, parece que el señor vicepresidente no mide todavía la gravedad del asunto en el que estamos. Para él, incluso, de boca muy suelta, ha dicho, igual no pensaba salir del país. Estoy totalmente de acuerdo con la medida cautelar que se ha dictado, cuando con todo respeto, ya en un proceso penal, no se está preguntando si le gusta o no lo que están decidiendo las autoridades judiciales, con todo respeto. Y adicionalmente, ya en estos 3 puntos que se ha tratado, no se pierda de vista, sí, si bien la asociación ilícita es por el momento el delito por el cual se ha vinculado, este delito no es más que un delito medio. Y lo que tiene que hacer Fiscalía y en donde estamos expectantes es una reformulación de cargos que abarque los delitos para los cuales supuestamente se asociaron. ¿Y quién puede exigir aquello? Bueno, se entendería que no deberíamos exigir, porque el fiscal debería cumplir su trabajo en base a los insumos que va recogiendo y que pienso que, insisto, el trama delictivo de Odebrecht es regional. Que me digan que no hay indicios suficientes o que estamos dependiendo de tal o cual cosa, me parece ya un punto insostenible. Y sí, cuidado, nos vayan a querer sorprender también primero, que solo se van a ir con asociación ilícita, y hasta he escuchado ciertas voces que hablan de una eventual prescripción, que ya ha pasado el tiempo, entonces no se podría avanzar. Le tienen como una carta adicional. O sea, por Dios, carta adicional que me parece hasta vergonzoso alegarla, porque es claro que aquí ha habido un abuso de fondos públicos, ha habido un cohecho, concusión y ante todo un flagrante lavado de activos, del cual ni siquiera necesitan informe de Contraloría, ¿no? Yo no hice el Código Orgánico Integral Penal, pero solo basta con leer cuándo hay lavado de activos. Cuando una persona, y el código lo dice, directa o indirectamente se ha prestado para tratar de dar una apariencia legal a un dinero mal habido. Y toda esta trama de recibir coimas, de estar dando contratos, saltándose toda la reglamentación, pues me van a disculpar, ¿qué genera? Dinero ilícito. Y ese dinero, o sea, que lo recibe y luego lo empieza a invertir, es lavado de dinero. De ahí que esta trama no es una mera asociación ilícita. Este es el delito medio con el cual están arrancando, pero se entiende que el titular de la acción penal, y que fue uno de los mejores puntuados en el concurso, tiene la solvencia jurídica suficiente para saber cómo se conforman estos delitos económicos y hacia ahí debe ir. Y quisiera terminar esta parte con un punto. Sí preocupa lo que dice César, que al parecer es un fiscal como con miedo, como que se siente presionado, pero ¿para qué se meten esos cargos entonces? ¿Quién es titular de la acción penal y con rango de fiscal general? Ellos con el fiscal pueden hacer lo que a bien tuvieren. Nos han demostrado un cinismo impresionantemente fuerte, contundente, no respetan a nadie, se burlan del resto de la sociedad y no hay una autoridad que le ponga orden a la situación. Tienen toda la institucionalidad a su favor. Y entonces, ¿quién le puede sancionar o por lo menos llamar la atención al señor fiscal por estos malos procedimientos? Malos procedimientos, apenas me quedo en aquello. ¿Para usted qué significan estas malas prácticas formuladas, repito, con un cinismo que le hace entender a la gente como que está haciendo lo mejor de lo mejor, representando a la voluntad ciudadana en términos de fiscalización, investigación y sanción de este tipo de delitos? Muy buenos días, si es tan amable. Buenos días, un saludo a todos quienes nos están sintonizando, Paulina, César, un gusto compartir este panel. Bueno, primero
como bien decía César, aquí tiene que haber una gran presión ciudadana para que el fiscal haga lo que tiene que hacer. Y segundo, no nos olvidemos que el fiscal es sujeto a control político por parte de la Asamblea Nacional. Y la primera reflexión que hicimos en el Pleno cuando el viernes pasado se autorizó enjuiciar a Jorge Glass por un delito sí que nos pareció menor, dijimos, bueno, pero cuidado, capaz era también un anzuelo para que Alianza País dé los votos. Yo no sé si hubiera habido una acusación inicial por peculado, por enriquecimiento ilícito, capaz políticamente se complicaba la cosa. Estamos ya en un proceso iniciado. Vale aclarar, porque he leído algunos editoriales que me parecen equivocados al respecto, que la Asamblea no tiene que volver a autorizar nada. La Constitución dice que los asambleístas autorizamos el inicio del proceso penal, enjuiciar a Glass. Nosotros no autorizamos qué cargo se le formula o no, como mañana tampoco autorizaríamos si se introduce tal o cual prueba. Una vez que inicie el proceso, es de potestad de la Fiscalía y del juez de la causa determinar si esos cargos deben ser ampliados a través de una reformulación. En esa línea, la pelota, por decirlo coloquialmente, la pelota está en la cancha del fiscal. Él es el único que tiene hoy la potestad de incluir, hay delitos clarísimos, bien lo decía Paulina, el tema del lavado de activos. Y en delaciones donde prácticamente se reconoce, y es muy fácil atar cabos, que Ricardo Rivera, nada menos que el tío del vicepresidente, era el cajero pues del vicepresidente y pedía plata por los contratos, cuando en la historia del Ecuador se ha descubierto que al tío del vicepresidente en funciones de la República le den 13 millones de dólares. Y 13 millones no para contratos con un alcalde en Sucumbí o en Morona, Santiago, pues digamos que dirían, chuta, capaz este se valía de su cargo para ir a intimidar a otras autoridades. No, para conseguir contratos en áreas bajo la esfera de autoridad del propio vicepresidente. Entonces yo no sé si Glass piensa que los ecuatorianos somos bobos, se equivoca, y cuidado el fiscal vaya a pensar lo mismo. Y la Asamblea tampoco está pintada. Nosotros vamos a ver, se ha iniciado un proceso. ¿Corre qué tipo de riesgos el fiscal haciéndose el sordomudo frente a estas cosas que ustedes le precisan? Sordomudo en el sentido de que nada comenta, nada hace caso y simplemente dicen, pues están disipando con sus ideas que no tienen contexto dentro del proceso. Yo recuerdo que él hablaba de comedia rosa, pero parecía que él quiere ser el autor de la comedia. Y aquí, como dice mi tocayo Héctor Lavoe en Juanito Alimaña, todos lo comentan y nadie lo delata, más bien todos están delatando menos el propio fiscal, que es a quien le corresponde asumir ese rol. Si el fiscal no cumple con su función, puede ser sujeto a juicio político en la Asamblea Nacional. Y desde ya yo diría que cuenta con 63 votos, mucho menos se necesita para iniciar el juicio político, se necesitan un poco más de 40 firmas, y vamos a ver pues, cómo se dan las cosas. Pero aquí hay algo fundamental. A ver, en números, también que decía ¿qué Paulina? futuro le espera a la Asamblea Nacional en números? Vamos a ver cómo terminan las mayorías. Yo tengo una lectura muy personal sobre lo que ocurrió el viernes, y es que Glass pidió que todos voten a favor del enjuiciamiento para no dejarse contar, porque yo creo que ya habían los votos para enjuiciarlo, para autorizar que se lo enjuicie. Claro, seguramente el correísmo duro en la Asamblea, que no pasan de 30 asambleístas, y tal vez estoy exagerando, hubieran votado en contra, y eso se habría reflejado a todo el país. Eso quiere decir que ya hay más o menos una mayoría de 100 asambleístas que no están dispuestos a aguantar cualquier cosa porque tengan una llamadita desde Bélgica o porque los tormenten en un chat de WhatsApp. Pero aquí hay algo fundamental que decía Paulina, no solo se trata, y claro, los seres humanos nos gusta ver que termine preso y es parte también de la justicia, pero lo más importante es recuperar la plata. Aquí lo esencial es la ruta del dinero. La ruta del dinero. Porque aquí parece
todo el dinero que se han robado. ¿Cuál fue esa ruta? Tuvieron diferentes convergencias, coincidieron y se alentaron todos los rateros del erario nacional y de la plata, el dinero de los pobres, de los ciudadanos que no tienen la culpa de este desbarajuste nada ético, absolutamente antiético, robarle a la gente, robarle la plata al público, las sumatorias de todos los ejercicios que su imaginación formule, realice, estimado ciudadano, a usted me dirijo, 60,000 millones de dólares de deuda pública. Justo lo que se supone se sustrajeron a través de sobreprecios, de enredados negocios a nombre del Estado, de lo que demuestran ahora las obras edificadas y que no funcionan, de los materiales e insumos que denuncia el ministro de Hidrocarburos solo en un área que no han sido utilizados y cuyo comportamiento de esas infraestructuras no han dado ningún resultado que beneficie al país. Estamos todos con coraje. Lamentablemente no pasamos de eso. Yo quiero saludar a Jan Cano, periodista de investigación, y ponerle delante del público para que nos diga qué ha logrado indagar, o por lo menos con sentido común, qué podemos saber los periodistas en una tertulia o en un aporte colectivo, qué podríamos señalar como indicios de a dónde fue a parar tanto dinero sustraído en contra de los intereses del país, del Estado y de su pueblo. Este es el encargo complicado que le formulo a usted, Jan. Bienvenido, muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, César, la doctora. La doctora siempre ha sido mi candidata para fiscal general de la Nación. Es una excelente penalista. Lo he dicho en privado y en público. Y sería una de las personas justas que necesita el país para poder salir de este estancamiento. Mire, o sea, escuchar esas declaraciones de Carlos Pareja y de Jorge Glass, pues es el circo de los cínicos al que asistimos todos los ecuatorianos todos los días desde hace algunos meses, ¿no? Y claro, la Fiscalía no ha avanzado precisamente en ver dónde está el dinero. No ha analizado otros familiares del señor Glass, no ha analizado cuentas todavía, no ha sacado nada acerca de eso. Pero todo esto también tiene un nacimiento político, creo yo. ¿Por qué, verá? Alianza País ha impedido en 2 ocasiones que se trate la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio precisamente es la que congela los bienes, cuentas de las personas relacionadas con casos de corrupción. Entonces, en 2 ocasiones ha parado Alianza País esto, y con argumentos obviamente legales, bastante aparentemente legales, pero todos son mitos. Todos son mitos porque otros países como Colombia, como El Salvador, como Guatemala, tienen estas leyes y la lucha contra la corrupción actúa de una mejor forma. Ese es un punto. Primero, que no han querido aprobar una ley de extinción de dominio. El siguiente es algo muy preocupante porque mientras los correístas nos tenían mareados con el tema de los paraísos fiscales y que iban a prohibir que la gente pues, que esté en función pública abra empresas, cree empresas en paraísos fiscales, ¿no? A propósito de todo lo de los Panama Papers, pues el decreto de Rafael Correa 1073,
que es el reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016, tiene una disposición reformatoria muy interesante y calladita, ¿no? O sea, el reglamento. Silenciosa y preocupante, bien grave, porque tal vez de aquí se lavaron millones de dólares, eso debe tener el SRI, porque debe tener quiénes trajeron dinero, de Leonardo dónde. Orlando, póngale atención a lo que le va a Verá denunciar lo que dice mi la compañero disposición periodista. general sexta de este decreto firmado por Correa, luego del terremoto, ¿no? Aprovechándolo del terremoto. Dice que hay que cambiar el reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y se agrega la siguiente disposición. Por el carácter informativo de las declaraciones patrimoniales, las personas naturales que habiendo estado obligadas a presentar declaración desde el 2009 o posteriores no lo hubieran hecho y habiéndolo efectuado lo hubieran presentado de manera errónea o incompleta, podrán presentar dicha declaración o una sustitutiva de ser el caso hasta el 31 de diciembre del 2016, sin que ello genere para dichos contribuyentes otra sanción que el mínimo de la multa correspondiente por presentación tardía, que creo que son $150, por cada año, que será pagada al presentar la correspondiente declaración, ni incurrir en el tipo penal establecido en el numeral 6 del artículo 298 del Código Integral Penal. En caso de hacerlo, los contribuyentes deberán pagar o reliquidar la contribución solidaria sobre el patrimonio establecido en la ley de ser el caso. Verá, y el incremento patrimonial reconocido en las declaraciones presentadas podrá ser debidamente justificado sin que el mismo conlleve a la aplicación directa de la presunción de que provienen ingresos de fuente ecuatoriana que no haya sido declarados. Es decir, en otros países, para recuperar dinero, hay amnistías fiscales y precisamente pues se hace este tipo de cosas, pero es un acuerdo nacional porque se necesita repatriar capitales. El poner esto en un reglamento, aprovechando la coyuntura del terremoto, sabiendo que hay una mafia revolucionaria, ¿ok?, que subió, porque no es un estado delincuencial, es una mafia revolucionaria que se hizo el poder, ¿ok? ¿Qué pasó aquí? Esto también debe ser indagado. Una amnistía fiscal, como digo, es un consenso. Y aquí no hay ninguna restricción, ¿ok?, o no hay ninguna advertencia acerca de lo que puede, de si pueden entrar dineros que fueron mal habidos, por corrupción, por narcotráfico, por lo que sea. Entonces, si alguien tenía un poco de dinero afuera, pues simplemente lo trajo, pagó una multa, como que no ha presentado la declaración, y ya está todo legal. Entonces, este tipo de actitudes, ¿no?, De prácticas. de prácticas legales firmadas por el presidente de la República, no creo que no haya conocido qué firmó, ¿no?, Aprovechándose del terremoto. sin la ley de extinción de dominio, ¿no? Claro, mareados con el tema de los paraísos fiscales, sin una amnistía fiscal precisamente, ¿no?, que me imagino que el presidente Lenin pues lo propondrá porque necesita repatriar dinero que ingrese en dólares y para eso tiene que dar condiciones, obviamente, a las personas que no han cometido Sí, delitos, tenemos ¿no? ahí el dinero para solucionar todos los problemas del país. Posiblemente, es que todavía no tenemos una cifra de cuánto dinero salió, cuánto dinero hay afuera, ni quiénes tienen ese dinero afuera, ¿no? Pues sin eso, entonces, y usted únale, ¿no?, un fiscal que estuvo asesorando a Rafael Correa, ¿no?, cuando era, obviamente, estaba en Carondelet, una justicia que se ha renovado más que nada con miles de personas, ¿no?, que entraron en los últimos 3, 4 años, miles de personas, creo que quedan 1000 funcionarios judiciales de carrera, Sí. y pues creo que 8000 de los nuevos, ¿ok? Pues prácticamente necesitamos una ayuda externa. El presidente Lenin prometió, a propósito de lo que dijo el doctor, es. prometió que iba a formar esta comisión con ONU. Hasta ahora, nada.
Eso debería estar encargado la señora Espinosa, que es María Fernanda Espinosa, que es la canciller. Pero no, hasta ahora no tenemos nada, no tenemos un camino precisamente para que un grupo de expertos revisen lo que el país quiere saber, dónde está el dinero de toda la corrupción que hubo en el correísmo.